Rebeca trabajaba como auxiliar de enfermería en un hospital. No, en realidad no había ninguna guerra. Entonces, simplemente se llamaba hospital a la clínica donde trataban a los militares. Era un hospital del Ministerio del Interior, que lo financiaba. Todos los trabajadores eran prácticamente de casa, o bien era un doctor de un perfil muy especializado, difícil de encontrar entre los médicos militares, o personal médico auxiliar, como ella, la auxiliar de enfermería. Todo correcto, simplemente, limpiadora. Una enfermera junior le ordenó que limpiara urgentemente la habitación de un paciente. No era el paciente más sencillo, y Rebeca podría haber jurado que ese hombre nunca había sido un militar. Bueno, la verdad, hay que reconocer que en su hospital no solo trataban a militares. Por ejemplo, sus familiares también podían ser tratados en este hospital. Y los familiares de los empleados también. Así, podría reunirse todo un departamento solo de familiares, y todos serían atendidos por el Estado. ¿Y cómo querían que fuera? Ella en realidad había llegado a este trabajo por casualidad. Bueno, como casualidad, su padre era militar. Oh, sí, dirán ustedes, ahora todo tiene sentido, las casualidades no son casuales. Pero no lo van a creer, Rebeca en realidad no quería trabajar aquí, la enviaron desde la bolsa de trabajo. Y cuando su padre se enteró de que iba a trabajar en un hospital para policías, solo dijo secamente, no puedes escapar del destino. Solo ellos dos sabían lo que significaban esas palabras. Solo el hecho de que su padre quería un niño. Ella nació y la llamaron Rebeca. Luego, su madre tuvo alguna complicación y los médicos dijeron que no podría tener más hijos. Entonces, el cuidado de Rebeca fue asumido por su padre, y tuvo que convertirse en ese niño que él quería. Despertarse temprano, duchas frías, ejercicios, correr, formación militar. Su madre siempre le pedía perdón a su hija por no poder oponerse a su padre y no poder prohibirle molestar a la niña. Rebeca lo entendía todo y no culpaba a su madre. Ella simplemente tenía un pánico terrible a quedarse sola con el niño y no ser útil a nadie más. Rebeca tranquilizaba a su madre, diciéndole que todo estaba bien, mientras ella, apretando los dientes, continuaba haciéndole el juego a su padre. Tenía que seguir sus pasos, academia militar y todo lo demás. Su padre incluso hizo arreglos con la dirección. Cuando ella le dijo por primera vez que quería ser médico, tenía 16 años. Fue entonces cuando recibió de él su primera bofetada. Cuando cumplió 18 años y entró en la facultad de medicina, recibió su segunda bofetada, pero mostró carácter. Los años de disciplina masculina no la quebraron, sino que la fortalecieron. Se graduó de la facultad de medicina con honores, era una médica de primera clase. Y luego sucedió lo que sucedió. Pero eso lo contaré un poco más tarde. Rebeca no amaba su trabajo. No deseaba ser limpiadora. Si lo hacía todo de manera irresponsable, la despedirían. Y entonces, tal vez, podría encontrar otro trabajo más digno. Mientras tanto, no se apresuraba a atender al paciente en la habitación Lux. ¿Y qué? ¿Porque es rico, debería tener una limpiadora exclusiva? ¿O tal vez le deberían hacer algo más por separado? Rebeca no se apresuraba. Pero cuando le dijeron que debía haber un consejo médico en la habitación, se apresuró. Allí realmente quería estar. Aunque fuera sin derecho a voz, aunque solo como auxiliar de enfermería, pero al menos quería estar un rato al lado de sus colegas y simplemente imaginarse como una de ellas. ¿Y qué importa que la habitación no esté limpia? ¿Quién lo notará? Luego se limpiará.
Al acercarse a la habitación, a través de la puerta entreabierta, escuchó que hablaban en un idioma extranjero. Dios, qué dicha era escuchar el idioma de su infancia, juventud y gran parte de su juventud. Allí hablaban en alemán, un bálsamo para el oído de una persona que nació y creció en Alemania. Es cierto que en el certificado de Rebeca y en su pasaporte estaba escrito Ciudad de Washington, pero ella sabía que en realidad había nacido en Colonia, Alemania. Rebeca se detuvo en la puerta y escuchó con avidez las palabras que había oído desde la infancia. Solo en casa su familia hablaba inglés. Rebeca no era alemana, simplemente era la hija de un militar. Todos los hijos de militares, diplomáticos y otros trabajadores en el extranjero que tuvieron la suerte o, por el contrario, la desgracia de nacer en territorio alemán, tenían la misma anotación en sus certificados. Ciudad de Washington, maternidad número 1. Y así era en todos los países, sin importar dónde naciera el niño. Incluso si era en América, si la familia era de militares o de la embajada, a los niños se les anotaba Ciudad de Washington. Rebeca escuchó y, de repente, oyó su nombre. Se hablaba de Rebeca. A la niña no podían llamarla con un nombre alemán y la llamaron Rebeca. Por esa dualidad odiaba su nombre. ¿Quién era ella para ser Rebeca? Porque eso significaba muy hermosa, preciosa. Y ella no se consideraba así, toda su vida se había visto de otra manera. Y ahora escuchaba como el jefe de médicos, Stephen, pronunciaba claramente su nombre en la habitación del paciente. Probablemente se refieren a que no he limpiado aquí el suelo, pensó Rebeca. Pero no. Ella entendía demasiado bien el alemán y no podía confundirlo. Se hablaba de ella. Decían que necesitaban involucrarla, hacer que ella fuera la culpable de la muerte de ese rico que yacía inconsciente en la habitación. Y cuando la juzgaran o la metieran en la cárcel, a todos les importaría un bledo, siempre y cuando no cayera la sospecha sobre Stephen. Y entonces él recibiría sin obstáculos. Aquí Rebeca no escuchó que era exactamente lo que él recibiría, porque en el pasillo sonó un carrito de metal que llevaban para distribuir la comida a los pacientes postrados. A almorzar. A almorzar. Resonó la potente voz de la cocinera por el pasillo. Rebeca pensó que ahora entraría orgullosamente en la habitación, escucharía lo que decían los médicos y, si podía, diría su palabra contundente. Que todos vean lo que vale. Pero en realidad, después de lo que escuchó, Rebeca debía agarrar las piernas con las manos y correr de allí lo más lejos posible. Pero, ¿qué pasa con ese paciente que, parece, se llama Robert, o algo así? Rebeca no recordó el apellido. Aunque sea rico, probablemente sea un verdadero imbécil, pero es un ser humano inconsciente. En esencia, ni siquiera sabe lo que se planea hacer con él. Tal vez intentar salvarlo de alguna manera. Pasó por la mente de Rebeca. Y ahí tienes el casi familiar idioma alemán. El padre de Rebeca sirvió muchos años en Alemania, allí nació, como ya hemos dicho, en Colonia. Luego la enviaron a una escuela alemana común para niños alemanes. No lo van a creer, pero así era posible. Cuando su padre decidió hacer de ella una militar, tenía la intención de enviarla a una academia de cohetes en su país, pero Rebeca eligió la Facultad de Medicina en Berlín. Allí se graduó e incluso comenzó a trabajar en el hospital de la embajada. Y luego, la retirada de las tropas de Alemania. El muro de Berlín cayó, o más bien, lo destruyeron. Ustedes lo recuerdan, la perestroika, la glasnost, y junto con ello el regreso de los soldados a la hambrienta patria. A ella, como si fuera a propósito, no la contrataban en ningún lado.
Todos recuerdan cómo en ningún lugar del mundo aceptaban a especialistas con diplomas. No porque tuviéramos una educación deficiente, al contrario, nuestros especialistas siempre fueron considerados algunos de los mejores del mundo. Simplemente, ya entonces era una forma de humillar a las personas, humillar al país. Los emigrantes forzados, profesores, médicos, científicos, matemáticos, físicos y muchos otros, acababan trabajando como taxistas, lavaplatos, limpiadores. ¿Quieres trabajar en tu especialidad? Estudia de nuevo, tráenos un diploma alemán o de otro tipo. Los que se iban al extranjero con sus familias, para preservarlas o por motivos políticos, sí, en el extranjero les daban de todo, casa, coche, dinero. Pero no se convertían en médicos, solo trabajaban como limpiadores. Y así, cuando en el nuevo país llamado América empezaron a aparecer nuestros propios compatriotas, pero con diplomas extranjeros, comenzó la reacción opuesta a ¿tienes un diploma de Berlín? ¿Y dónde está el nuestro? Quizás sería mejor que termines nuestra facultad de medicina si quieres trabajar en tu especialidad. Quizás esta situación no era generalizada, pero Rebeca tuvo que enfrentarse a ello. Desesperada, fue a la bolsa de trabajo, esperando que allí la escucharan. Pero, lamentablemente, el inspector, con una sonrisa desagradable en el rostro, le ofreció un puesto de auxiliar de enfermería. Y Rebeca sabía muy bien que en la ciudad faltaban médicos y especialistas y le ofrecían limpiar suelos con su diploma. Bueno, pensó, si son suelos, entonces suelos. Si no necesitan médicos cualificados, después no se quejen. Ese hospital lo eligió solo porque allí el salario era un poco más alto. Por eso su padre le dijo que no podía escapar del destino. De todos modos, terminó trabajando en el departamento militar, y no directamente, quizás en la vida civil habría sido demandada, y su educación sería de su país, no de otro. Pero ahora ella estaba parada, ni viva ni muerta, detrás de la puerta de la habitación donde decidieron su destino sin ella, y pensaba qué debía hacer. ¿Qué haces aquí parada como si estuvieras clavada? ¿Te sientes mal?, preguntó una de las auxiliares. ¿A quién? ¿A mí? Rebeca miró a la conocida, como si la viera por primera vez. Oh, sí, me siento mal. Exactamente, me siento muy mal. Dile que tengo un dolor de estómago y que me he ido a casa. Ahora su colega estaba atónita y observaba cómo Rebeca corría por el pasillo. ¿Y de quién te fuiste?, gritó la auxiliar. Pero Rebeca ya había desaparecido en la esquina del pasillo. Por cierto, no estaría mal. La limpieza es la clave de la salud, dijo el jefe médico al salir con los otros miembros del consejo de la habitación del millonario. Se volvió hacia la auxiliar. Chica, encárgate de esto. Rebeca estaba sentada en casa bajo una manta y temblaba como una hoja de álamo. ¿Cómo planeaban involucrarla? No, no le saldrá. No pondré un pie en ese hospital otra vez. No lo harán, y si no estoy en el trabajo, no iré más. Y no podrán involucrar a nadie. ¿Y si ya le hicieron algo a ese paciente? Bueno, entonces, cuando ella los escuchó, sin ningún remordimiento, a plena luz del día, tomaron y le hicieron algo a esa persona. Después de todo, en ese momento ella aún estaba en el trabajo, ¿y si ya la estaban buscando allí? ¿Y si ahora mismo la policía ya está en camino a buscarla? De esos pensamientos, Rebeca sudaba frío. ¿Y qué hacer entonces? Aquí tienes, de regreso a la patria. Ah, tú, especialista titulado con un diploma de Berlín. ¿Cómo desearía estar de vuelta en su infancia, nuevamente en Alemania?
Y aunque la vida allí se parecía a un cuartel, con la disciplina diaria, el comportamiento despótico de su madre y sus crisis, la vida era tranquila, ordenada y estable. Y lo más importante, allí no había miedo por ella misma y por su vida. ¿Para qué le necesitaba ese maldito jefe médico? ¿Por qué decidió involucrarla a ella? ¿Por qué este hombre demoníaco la eligió a ella y no a otra persona? Rebeca solo quería cerrar los ojos y abrirlos en casa, allí, en un país lejano y extraño, que era su verdadero hogar, donde se sentía tranquila, estable y protegida. Fue solo más tarde, durante sus años de estudiante, cuando cursó psicología, que Rebeca comprendió de qué se trataban las lágrimas de su madre. Su padre no era culpable de esto, era una enfermedad, una esquizofrenia crónica. Ella era una niña pequeña, pensaba que su padre había herido a su madre, y por eso ella lloraba. Quería protegerla de cualquier manera y, por eso, se llevaba el fuego, como ella creía. Distrajo a su padre de su madre y le permitió burlarse de ella. Con el tiempo, Rebeca entendió, su padre no se burlaba. Tenía miedo de que ella heredara la enfermedad de su madre, y por eso la acostumbró a una disciplina estricta y dura. Entrenaba su voluntad, como si estuviera hecha de acero, de músculos tonificados. ¿Y ahora qué? Ahora, cuando las circunstancias han cambiado, el entorno, el país, las personas, incluso el idioma a su alrededor se volvió diferente, ¿no se convertirá esto en un detonante para el desarrollo de la enfermedad de Rebeca? Donde hay debilidad, se rompe. ¿Acaso si se hubiera quedado en Alemania, y todo hubiera continuado igual, seguiría siendo normal? Y si, de verdad, todos estos miedos, el deseo de regresar al pasado, son solo producto de su enferma fantasía? Rebeca se sentó en la cama, salió de debajo de la manta y se dijo a sí misma: «Soy yo. ¿Soy realmente esa Rebeca que podría enfrentar a un comando especial si fuera necesario? ¿Acaso alguna enfermedad puede vencerme? No, eso no va a suceder». Ella juró sobre la tumba de su madre que nunca permitiría que la enfermedad se apoderara de ella. Su madre se fue casi inmediatamente después de que regresaron a la patria. No pudo aceptar los cambios, lidiar con nuestros problemas que en Alemania no existían. Simple y silenciosamente, dio un paso hacia la ventana abierta, hacia el sol, el calor, el canto de los pájaros y el viento de primavera. Esto ocurre a menudo con personas que sufren de la misma enfermedad que su madre. ¿Por qué nunca la trataste?, preguntó Rebeca a su padre entre lágrimas. Yo la traté, respondió él sombríamente, sin apartar la vista de la fotografía. ¿Por qué nunca estuvo en clínicas? Estuvo. Pero, ¿por qué no lo recuerdo? Porque intentamos hacerlo en tu ausencia. Ella no quería que lo supieras. Quería que no proyectara su enfermedad sobre ti. Ahora Rebeca tenía que hacer dos cosas, y una se derivaba de la otra. Tenía que salvar al paciente de la sala de lujo y salvarse a sí misma. De alguna manera intuitiva, entendía que si lograba salvar a Robert, también podría evitar la enfermedad de su madre. Al menos, Rebeca se había impuesto esa idea. Creía en ello, sabía que así sería. Rebeca decidió pedir ayuda a la única persona que podría ayudarla, que podría entenderla. Le describió la situación en detalle, le contó lo que había oído, cómo y en qué circunstancias. Era una verdadera operación secreta. Por primera vez en mucho tiempo, actuaban juntos, como un solo equipo unido, como antes, en la infancia. Todo era exactamente como Rebeca había querido. Todo lo que había anhelado inconscientemente estaba sucediendo en ese momento. Simplemente, literalmente, sacaron a Robert del hospital.
Juntos, bajo la cubierta de la noche, se infiltraron en el hospital, lo trasladaron a una camilla y lo sacaron del área del hospital. En esos tiempos, aún no había cámaras de vigilancia por todas partes, y lo más importante era no ser vistos por la enfermera de guardia. Lo lograron con éxito. Robert no despertó, pero las funciones del cuerpo funcionaban correctamente, latidos del corazón regulares y respiración tranquila. El hombre, en apariencia, simplemente dormía. Ni siquiera diría que está enfermo, concluyó Rebecca al examinar a Robert ya en su casa. Papá, ¿oíste lo que dije? Rebecca miró a su padre, pero él permanecía inmóvil, mirando con frenesí el rostro del paciente que acababan de sacar. Papá, ¿qué te pasa? Nada, el padre se volvió. Solo me pareció. ¿Qué haremos? Hay que reanimarlo de alguna manera. Tengo la sensación de que está en un sueño artificial, dijo Rebecca. ¿Artificial? No entendió el padre. Bueno, algo así como un coma inducido, pero respirando por sí mismo, sin estar conectado a una máquina. Es decir, simplemente bajo la influencia de un somnífero. Bueno, si hablamos en términos simples, sí, probablemente sea así. ¿Y qué hacer? ¿Qué se puede hacer? Solo esperar. Esperar a que despierte. No sé cuántos medicamentos le inyectaron, ni cuánto tiempo lo mantuvieron con ellos. Solo estuvo en el hospital unos días. ¿Y puede ser que no despierte? Preguntó el padre con preocupación en la voz. Eso también puede suceder. Hay que estar atentos a la respiración. Mientras sea regular, no hay nada que presagie un problema. Lo principal es que no se acelere ni se ralentice. ¿Y entonces? Entonces tendremos que llamar a una ambulancia y luego dar explicaciones a las autoridades sobre por qué tenemos un paciente del hospital militar y por qué está bajo los efectos de algo. Quisieron hacerme caer, y parece que lo han conseguido. Más bien, yo misma, por nobles intenciones, les puse mi cuello en la guillotina y entregué mi propia cabeza en un platillo con borde dorado. Bueno, espero que todo esté bien con él. Yo también espero. Solo que no puedo entender por qué yo, de todos. ¿Es solo una elección aleatoria o hay alguna intención detrás? El padre se quedó en silencio un momento, como si estuviera pensando si debía hablarle a su hija sobre algo importante. Creo que su elección no es accidental. ¿Qué quieres decir? Lo conozco, dijo el padre, señalando desinteresadamente al hombre que yacía inconsciente. Él y yo servimos juntos. ¿Cómo? ¿De qué hablas? Rebecca miraba fijamente a su padre. Fue hace muchos años, antes de que nacieras, comenzó el padre su relato, que más parecía una confesión. Ambos éramos jóvenes, ambiciosos, ansiosos por la felicidad. Servimos juntos. De repente se detuvo y preguntó. ¿Sabes cómo conocimos a tu madre? Rebecca se dio cuenta de que nunca se había planteado esa pregunta. ¿Cómo se conocieron sus padres? ¿Cómo se enamoraron? Seguramente se amaban, de lo contrario no se habrían casado y ella no habría nacido. Pero en su infancia no tenía tiempo para pensar en eso. Su padre no le daba ni un minuto de tiempo libre, y no tenía tiempo para ocuparse de esas preguntas. No, no lo sé, respondió Rebecca. Justo en ese momento, en el servicio, conocí a tu madre, dijo el padre. Le sugirió a su hija que se acomodara y lo escuchara. El padre rara vez hablaba con ella de manera íntima.
Incluso después de la muerte de la madre, su relación con el padre se volvió más cercana, especialmente cuando Rebecca creció y pudo entender la razón de todo lo que sucedía en su familia. Sin embargo, cuando papá proponía hablar, siempre terminaba exponiendo alguna travesura de ella que había descubierto, y lo que era peor, que había sabido por alguien más. Por costumbre, Rebecca se encogió internamente y se puso alerta, pero cuando su padre comenzó a hablar, se dio cuenta de que no se trataba de ella. Robert y él habían sido amigos desde el momento en que se encontraron en la misma unidad de formación tras ser reclutados por el ejército. Así continuaron su amistad durante varios años, viajando juntos por diferentes guarniciones. Cuando los trasladaron a la frontera, Robert se alegró mucho. Ahora podría estar en casa con más frecuencia. Debido a su buen comportamiento y excelentes calificaciones, a menudo le otorgaban permisos, y ahora podía ir a casa con su madre cada fin de semana y ver a su prometida con la misma frecuencia. «Tienes que venir a casa», le decía Robert a su amigo. «He hablado tanto de ti que mis padres están deseando conocerte». Y así, el próximo fin de semana, los amigos se fueron juntos. Nada presagiaba problemas hasta que el padre de Rebecca entró en la casa. Y allí, a la mesa, estaba ella. A primera vista, al hombre le pareció que le había dado un golpe. Durante unos segundos, no entendía en absoluto dónde estaba ni cómo se llamaba. El tiempo que pasó hasta que Robert entrara en la habitación, ayudando a su madre en la cocina, el joven oficial estuvo rezando. Rezando a todos los dioses que se le venían a la mente, deseando que esa chica fuera una hermana, una vecina o incluso la madre de Robert, solo para que no fuera su prometida. Pero, o no sabía rezar bien, o los dioses estaban sordos ese día, porque Robert entró en la habitación y, acercándose, besó a la chica. Desde ese momento, la vida del joven oficial se desmoronó. Por supuesto, no lo mostró, y sus amigos no sospechaban nada. «¿Por qué tardas tanto en casarte?», le preguntó una vez a Robert. «Así es como lo hacemos», respondió este. «Primero debo establecerme y luego formar una familia». «Para nosotros es al revés», se rió el amigo. «Entonces, ¿por qué no te casas?», preguntó Robert. «Porque tú me has adelantado. Y no hay otra como tu prometida en el mundo», se le escapó al joven oficial. Se produjo un incómodo silencio en el aire. En ese breve momento, el joven logró atrapar la mirada de la prometida de Robert. Entendió, sus sentimientos eran recíprocos. Pero ambos, ni él ni ella, podían hacer nada. Ella y Robert eran de otro mundo, con otra mentalidad, con otra educación. Ella no iría en contra de la voluntad de sus padres, y Robert, de todos modos, se casaría con ella. Pasaron varios meses. Al joven militar lo reclutaron para servir en el extranjero. Lo peor de todo era que Robert seguía invitándolo a su casa, como si estuviera poniendo a prueba la resistencia de su amigo y de su prometida. Pronto, en un encuentro con amigos, el oficial anunció que había pasado todas las pruebas y que su candidatura había sido aprobada para el servicio en Alemania. Así que se iba. Solo quedaba un problema: las autoridades dejaron entrever que sería mejor que estuviera casado. «¿No tienes alguna amiga soltera?», preguntaron en tono de broma. La prometida de su amigo se sonrojó por alguna razón y sacudió la cabeza. «Bueno, entonces iré a visitar a mis padres, allí me casaré», dijo el joven con tristeza en la voz. Pronto, recogiendo sus pocas pertenencias, se subió al tren para regresar a su patria en permiso antes de partir hacia Alemania. Al despedirse de su amor y en general de la vida tal como la conocía, se reclinó en el asiento y cerró los ojos.
El tren pronto partió, ganando un ritmo tranquilo. El ruido de las ruedas, sorprendentemente, lo tranquilizaba. Cuando el joven abrió los ojos, ella estaba sentada enfrente, la prometida de Robert. No tengo amigas solteras, pero tampoco estoy casada, dijo ella. Así viajaron, mirándose a los ojos, incluso temiendo extender la mano y tocarse. ¿Y si era una visión? ¿Y si era un espejismo, una alucinación? ¿Y si sus amores se disolvían en el aire? Pero nadie se disolvió. Se casaron en el pueblo de sus padres y se fueron juntos a servir en Alemania. Nunca volvieron a ver a Robert. Luego, se enteraron de que ella estaba embarazada y, según los plazos, el padre era Robert. Papá, ¿cómo soportaste todo esto? ¿Cómo perdiste el perdón? Preguntó Rebecca. Perdona, respondió él. ¿Qué pasa, hija? Ella es su prometida y podía hacer lo que considerara necesario. Ella no me fue infiel, al menos, con Robert, no tengo nada que perdonar. Era él quien debía disculparse, pero tuvimos miedo y nunca lo volvimos a ver. Fue mezquino de su parte y de la mía, ni siquiera informarle que tenía una hija, constató Rebecca. Entonces, así es. Creo que la enfermedad de mamá nos fue enviada como un castigo por nuestra mezquindad, por nuestra debilidad. ¿Puede el amor ser una mezquindad? No se puede castigar por amor. No, dijo el padre, pero no estoy seguro de que ella lo tuviera aquí. ¿Cómo no estás seguro? ¿Acaso no amabas a mamá? Se sorprendió Rebecca. Claro que la amaba. Solo que a veces siento que solo yo amaba entre los dos. Entonces, ¿por qué se subió a tu tren y dejó a Robert? Simplemente porque tampoco lo amaba. Y se subió al tren porque yo me iba a Alemania. Lamentablemente, me di cuenta de eso demasiado tarde. Aunque, para ser honesto, cada uno recibe lo que merece. Yo obtuve una hija maravillosa de la que puedo estar orgulloso. ¿Y qué obtuvo ella? Ella obtuvo su enfermedad. La enfermedad comenzó a manifestarse de repente, incluso cuando estaba embarazada. Los ataques repentinos de rabia, en los que rompía todo a su alrededor, eran seguidos por crisis de llanto sin motivo. Los médicos y todos a su alrededor lo atribuían al embarazo, diciendo que era parte de la reestructuración del organismo, un desequilibrio hormonal. Fue precisamente por esto que pasaron por alto el inicio de su enfermedad, sin siquiera sospechar que se trataba de la misma enfermedad mental que, con el nacimiento del niño, no cesó. Los médicos solo se encogían de hombros y decían, es tarde. Sin embargo, él siguió luchando por ella toda su vida. Se dedicó a que los demás nunca sospecharan que había algo mal con su esposa. Hablando de eso, incluso la hija no sospechaba, hasta que fue mayor, que algo no andaba bien con su madre. Dios mío, papá, qué difícil fue para ti, dijo Rebecca, abrazando a su padre. Ella rara vez mostraba un sentimiento así hacia él. Pero ahora, después de escuchar su historia, no pudo contenerse. Pero aguantamos, dijo él, abrazando a su hija. Robert comenzó a recuperar el conocimiento. Al despertar en un lugar desconocido, incluso entró en pánico. El padre de Rebecca comenzó a tranquilizarlo, y en ese momento Robert lo reconoció, aunque habían pasado muchos años. ¿Eres tú de verdad? ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué me pasó? El hombre lloraba y estaba sinceramente feliz de ver a su viejo amigo. Su traición. Imagínate, soy yo, respondió el amigo y también abrazó a Robert. ¿Te das cuenta de que te extrañé más a ti que a ella? Exclamó Robert.
¿Cómo pudiste desaparecer durante tantos años? ¿No estás enojado conmigo por haberme llevado a tu prometida? Estoy enojado. Su fuga me libró de un matrimonio forzado. Si no se hubieran ido, me habría tenido que casar con ella, y habríamos estado sufriendo toda la vida por eso. ¿Puedo verla? Quiero perdonarle este pecado y agradecerle por su sabia decisión y por no haberme arruinado la vida. Espero que sean felices, hijos, nietos. Ella murió hace unos años, respondió el padre con tono sombrío. Tenía esquizofrenia, se suicidó. Por eso su familia retrasó la boda, dijo Robert pensativo. A cierta edad, algunas mujeres de su familia padecían esta enfermedad. Simplemente esperaban a ver si se manifestaba o no, y ella logró escapar contigo. Bruja. ¿Cómo llegué aquí? No me dijiste nada, me secuestraste. Prácticamente. Por eso puedes agradecer a mi hija. ¿Tienen una hija? ¿Cuántos años tiene? Quiero conocerla. La hija es tuya, y ya es adulta. Conócela, tu hija es Rebecca. Robert se sorprendió. No podía siquiera imaginar que tuviera una hija tan adulta. Hola, dijo él, extendiendo la mano para estrechar la de Rebecca. Hola, respondió ella con modestia, tocando ligeramente su mano. Rebecca esperaba que fuera como en las películas, que una chispa brillara entre ellos, que sucediera algo así como un catarsis vivido, pero no pasó nada. No hubo llamado de ancestros ni sensación de sangre familiar. Delante de ella estaba un hombre mayor, con las piernas semiflexionadas, las sienes canosas y en su rostro ya se podían adivinar arrugas. Ahora entendía de dónde le venían ciertos rasgos que tenía su madre, la semejanza de su imagen con la de este hombre, pero nada más. Mejor acuéstate, le dijo Rebecca, intentando que se sentara en la cama. Aún es pronto para que te muevas tan activamente, los efectos de la medicina no han terminado. Solo, por favor, no me llames de usted, pidió Robert. Bueno, la verdad, no sé, Rebecca se encogió de hombros. Estoy dispuesta a llamarte papá. ¿Y qué medicamento es ese? ¿Qué me pasó? Preguntó Robert, preocupado. No te preocupes, te contaremos todo, solo acuéstate, empezó a calmar a su amigo el padre de Rebecca. Te metiste en un lío, hermano, pero ya todo ha terminado. Por cierto, gracias a Rebecca, por su vigilancia y valentía. Así que ella te salvó. Sí, así de buena es nuestra hija, el padre miró a Rebecca con orgullo. Salieron a la cocina. Papá, ¿qué debo hacer con esto ahora? Preguntó Rebecca, nerviosa. Espero que entiendas que solo puede haber un padre en mi vida, eres tú, si no te importa, claro. ¿Qué dices, hija? ¿Cómo puedo estar en contra? Siempre he estado a favor. Sin embargo, quiero pedirte algo personalmente, no lo rechaces, dale una oportunidad. Viste que ni siquiera sabía de tu existencia. Así que no es su culpa, solo nuestra y de tu madre. Besando a su hija en la frente, decidió volver con Robert. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te sientes? Sabes, nada. Ha habido momentos mejores, respondió Robert. Me siento como si un rodillo me hubiera pasado por encima, pero todo se opaca con la noticia que me has traído. Tengo una hija, es difícil de imaginar. Tengo una hija adulta de repente. Lástima que mamá no llegó a vivir para verlo. ¿Cómo se habría alegrado? ¿Y tú cómo has estado? ¿Te casaste al final? ¿Ya tienes hijos, tal vez nietos? Robert suspiró con bastante pesadez.
Sabes, no tengo a nadie. No logré casarme. Después de su fuga, nadie quería mirarme. Incluso así están nuestras costumbres. ¿Quién necesita un prometido del que se escapó la novia? Amigo, qué pena me das, exclamó su amigo y hasta le apretó la mano en un arranque de emoción. Deja, estoy bromeando. ¿De verdad te creíste esa tontería? Solo que no tenía muchas ganas de casarme. Mamá siempre intentaba encontrarme una novia, pero ninguna me convenció, en realidad. Así que sigo soltero, sin hijos y, por cierto, soy un buen partido. ¿Y cómo resultó? Ahora ya no eres del todo sin hijos, sonrió a su vez el viejo amigo. Así es la vida, pasan muchos años, se encuentran dos amigos que no se han visto en todo ese tiempo y surge la sensación de que no han pasado todos esos años, como si solo se hubieran separado ayer. Y, sin embargo, seguía sin estar claro por qué la elección del director del hospital, Steven, recayó precisamente en Rebecca. ¿Fue solo una coincidencia? Rebecca y su padre le contaron a Robert cómo lo llevaron al hospital y cómo estuvo inconsciente todo ese tiempo, cómo Rebecca escuchó por casualidad una conversación de Steven con algunas personas que ella asumió que eran médicos, cómo se asustó y cómo decidió salvar a un desconocido que, en esencia, era un extraño para ella en ese momento. Steven volvió a preguntar qué lo motivó, ¿y qué fue? Preguntó Rebecca. Es mi hermano menor, respondió Steven. De este modo, decidió apoderarse de mi riqueza. Nunca entendió por qué toda la herencia pasó a mí como el mayor de la familia. Siempre estaba pidiendo y metiéndose en problemas, a pesar de su posición como director del hospital y de tener un trabajo bastante prestigioso. La cuestión es que él es un jugador, un apostador por dinero. Esas personas son capaces de todo, tu hermano menor. Entonces tú eres Wright, ¿y él es Miller? No vas a creerlo, ni siquiera es él. Ha estado ocultando su verdadero apellido toda su vida. Ese pillo incluso logró cambiar su apellido en el pasaporte. Así que sí, tenemos padres diferentes. Mamá se volvió a casar, explicó la situación Robert. Vaya. ¿Y por qué nunca nos encontramos con tu hermano cuando íbamos a visitarlos? En ese momento, él estaba estudiando medicina, respondió Robert. A veces ocurre que haces amistad con alguien y ni siquiera piensas que tiene hermanos o hermanas. Y pueden no ser las mejores personas del mundo, al menos tienen pleno derecho a estar bajo investigación. Pero incluso ese hecho, que Steven era hermano de Robert, no explicaba por qué eligió a Rebecca para su trampa entre tantas otras enfermeras que limpiaban la suite con mucha más frecuencia. Robert rechazó presentar una denuncia a la policía. Por muy buena persona que fuera su hermano menor, seguía siendo su hermano. Y en memoria de su madre, Robert desechó esa idea. Quizás, cuando Rebecca y su padre sacaron a Robert del hospital, Steven comprendió que su plan para apoderarse de la herencia había sido descubierto. Ese mismo día renunció a su puesto de director del hospital y se fue a Israel. Después de la fuga de su hermano, Robert recibió los diarios de su madre, de los cuales Steven se había apoderado tras su muerte. De ellos quedó claro que ella sabía de la existencia de Rebecca. Su madre le escribió una carta una vez, cuando estaba en la clínica en Alemania. En un arranque de sinceridad, confesó que había huido de Robert estando embarazada. Se casó y tuvo una niña. Mencionó el nombre y apellido, aunque ya era evidente con quién había huido. Fue al leer el diario de su madre que Steven se enteró de la existencia de su sobrina. Hasta que ella estuvo en Alemania, no pudo hacer nada ni con ella ni con su hermano. Steven siempre había envidiado a Robert por su éxito.
Ni siquiera le molestaba el hecho de que, desde el lado de los parientes de su padre, no tenía derecho alguno a esa herencia. Comprendía que, si algo le sucedía a Robert, su hija heredaría su fortuna. No importaba que ni Robert ni Rebecca supieran de la existencia del otro. Cuando se trataba de grandes sumas de dinero, y a Robert no le costaba nada aumentar su herencia, los abogados y procuradores desvelaban secretos como ese. De todos modos, Rebecca sería encontrada y la herencia pasaría de largo ante Stephen. Pasaron los años y él, como una serpiente oculta entre los arbustos, esperaba. Y llegó el milagro, la retirada de las tropas de Alemania. La familia de Rebecca regresa a su patria, y ella comienza a trabajar precisamente en el hospital donde el director es nuestro Stephen. Rebecca se parecía increíblemente a su madre, la reconoció a primera vista. Recordaba cómo lucía la prometida de Robert. Fue entonces cuando comenzó a llevar a cabo su plan. Sin entrar en detalles, la idea era esta: eliminar a Robert y luego culpar a Rebecca, la supuesta enfermera que había estado en el extranjero. A escondidas, lo encerraría en la cárcel, lo que le quitaría el derecho a heredar, y Stephen se convertiría en el propietario legítimo de los bienes de su hermano. Así que ese era su plan. Una cosa que Stephen no tuvo en cuenta en su estrategia: la hija de Robert y su padre, quien la crió, decidieron no dejar a ese hombre en la miseria. Sin saber que él era su padre biológico, decidieron ayudar al hombre. Stephen se escapó a Israel. En aquellos años, muchos se iban allí. Robert decidió quedarse aquí. Tenía un amigo, aquí estaba su única hija, aquí tenía su patria. Le cedió toda su fortuna a Rebecca. Ahora ya no necesitaba trabajar como enfermera. Con su diploma de la Universidad de Medicina de Berlín, pudo invertir correctamente el dinero de su padre y abrió una clínica privada, donde era la dueña y solo ella decidía qué títulos tenían las personas que allí trabajaban. Con el tiempo, se acostumbró a tener dos padres. Los amigos decidieron no separarse más, se mudaron muy cerca el uno del otro y solían visitarse a menudo. A veces, por cuestiones de salud, acudían a la clínica de su hija. En la recepción se podía escuchar la siguiente conversación: mañana vendrá a hacerse un chequeo mi papá. Anoten una cita con el médico de cabecera, decía Rebecca. Ah, muy bien, por supuesto, respondía la enfermera. Y pasado mañana vendrá mi otro papá, Robert. Él necesita una cita con el oftalmólogo y el reumatólogo, decía Rebecca. Ah, ¿otro?, preguntaba alguna enfermera nueva. ¿Por qué se sorprenden? Ah, claro, ustedes no lo saben. Así es la suerte en la vida, tengo dos papás. Respondía Rebecca. Se sentía la persona más feliz del mundo. Después de todo, ¿quién tiene la suerte de tener dos padres en la vida? Y no importaba en absoluto quién era el biológico y quién la había criado. Así fue como ocurrió esta interesante historia a finales de siglo. Rebecca, al final, se casó. Ahora es una dama de edad avanzada con hijos y nietos. Sus padres murieron con pocos días de diferencia. Los enterró a ambos junto a su madre.